Pedí un préstamo de 500 millones al banco. Compré 1000 apartamentos en Shenzhen. Cada mes tengo que pagarle al banco 2.560.000. Así que ahora vivo cobrando alquileres a toda prisa para poder pagar la hipoteca. El origen de todo esto es que renací hace 20 años. Fue entonces cuando mi esposa se fue con un hombre que conoció jugando al Mahjong. La frutería que regentaba tuvo que cerrar por la aparición de un competidor. Me vi obligado a traspasarla. Cuando estaba en el punto más bajo de mi vida, mi hija encontró por casualidad un rasca y gana, y le tocó un premio de 1 millón. Jianguo, conociendo bien la situación económica de aquel entonces, se llevó a su hija a Shenzhen de inmediato. ¿Cuál es el pago inicial mínimo para comprar una casa aquí? ¿Y la cuota mensual mínima?, preguntó Jianguo de pasada. En nuestro complejo Blue Coast, el precio mínimo es de 6.400 yuanes por metro cuadrado. El pago inicial es del 10%, y además te perdonamos otro 10% del pago inicial. La cuota mensual depende de los metros cuadrados que compres, explicó la agente inmobiliaria. El detalle depende del tipo de vivienda que quieras, de los metros cuadrados. Además, si compras aquí, el promotor te da un sobre rojo con dinero en efectivo, de 1.000 yuanes por metro cuadrado. Si compras una vivienda de 100 metros cuadrados, recibirías un sobre rojo de 100.000 yuanes. También organizamos sorteos. Si compras una casa, participas en el sorteo y puedes ganar hasta un descuento del 5% en el precio de la vivienda. Aunque el precio de venta es de 6.400 yuanes por metro cuadrado, si restamos el 10% del pago inicial que te perdonamos, equivale a un 9% de descuento. Es decir, se quedaría en 5.760 yuanes por metro cuadrado. Además, te regalamos un sobre rojo de 1.000 yuanes por metro cuadrado, lo que al final supone un precio de 4.760 yuanes por metro cuadrado. Este precio es una ganga. Y otro dato, entregamos las viviendas ya construidas para entrar a vivir de inmediato, con acabados de lujo, muebles y electrodomésticos incluidos. Se podría decir que vienes con solo la maleta. Entonces comprar una casa aquí sí que es muy ventajoso. Si quisiera comprar varias viviendas, o incluso decenas de ellas, ¿también podría pagar solo el 10% de entrada?, preguntó Jianguo. He visto muchos sitios donde ofrecen entrada cero, y he oído que hay personas que compran una casa sin pagar nada, y además se llevan decenas de miles en efectivo. ¿Sabes cómo se hace eso? Con nuestro complejo sería como si la entrada fuera cero, y además te llevas dinero, dijo la agente. Si compras una vivienda de 100 metros cuadrados, el precio total es de 640.000. El promotor te perdona un 10%, y tú solo tendrías que pagar otro 10% de entrada, es decir, 64.000 yuanes. Luego, el promotor te da un sobre rojo de 1.000 yuanes por metro cuadrado, que son 100.000 yuanes. Si a eso le restas el pago inicial del 10%, que son 64.000, te quedarían 36.000 yuanes en efectivo. Pero aún tienes que pagar varios impuestos y comisiones, aunque como mínimo te quedarían más de 20.000 yuanes en mano. ¿Y si la compro para alquilar?, preguntó de nuevo Jianguo. ¿El alquiler mensual podría cubrir la cuota de la hipoteca? Para alquilar, una vivienda de 100 metros cuadrados, de 3 habitaciones y 2 salones, según los alquileres de las 2 primeras fases de Blue Coast, suelen estar por encima de los 3.000 yuanes. Algunas son un poco más altas, otras un poco más bajas, pero entre 3.000 y 3.500. Si solicitas una hipoteca a 30 años, la cuota mensual sería de unos 2.700 yuanes. Quizás incluso un poco menos, unos 2.600 y pico, porque este año los tipos de interés han bajado varias veces. Así que si compras para invertir y alquilar, no deberías tener problema en cubrir la hipoteca con el alquiler. Incluso podrías ganar unos cientos de yuanes al mes por cada piso. Jianguo hizo cálculos mentalmente. Por cada piso, obtendría más de 20.000 en efectivo, suficiente para pagar las cuotas de 7 u 8 meses. Pero en 2004, los precios en Shenzhen no subieron mucho. Sin embargo, en 2005, los precios en el centro de la ciudad subieron hasta superar los 8.000 yuanes por metro cuadrado. En 2006, los precios empezaron a dispararse, alcanzando un promedio de 13.000 yuanes por metro cuadrado en la ciudad. Pero el gran aumento llegó en 2007. A principios de 2007, el precio medio era de unos 15.000 yuanes, pero en octubre de 2007, el precio medio ya superaba los 20.000, y algunos complejos de lujo abrían con precios de más de 40.000 por metro cuadrado. En las afueras, las nuevas promociones abrían a 18.000, y se agotaban nada más salir. La demanda superaba la oferta. Quedaban unos 4 años para eso. Si el alquiler cubría la hipoteca, esta inversión sería un negocio seguro. Pero si compraba varias viviendas, no sabía qué porcentaje de entrada se requeriría. Suponía que con el 10% que perdonaba el promotor, más otro 10% de mi bolsillo, un total del 20% no sería suficiente. Si necesitaba pagar otro 10% más, con mi dinero no podría comprar tantas. Es que, dijo Jianguo, verá, quiero comprar varias viviendas. ¿Podría hablar con su gerente? Me gustaría discutir con él para ver si hay algún descuento adicional, dijo Jianguo con una sonrisa. Ah, está bien. Primero los llevaré a sentarse allí para que tomen algo, dijo la agente. Vale, gracias. Por cierto, ¿cómo te llamas? Cuando lleguemos a un acuerdo, ¿podría comprar las casas a través de ti?, dijo Jianguo con segundas intenciones. La agente se sintió muy feliz al oírlo, pues entendió perfectamente lo que quería decir. Me llamo Li Sisi, señor. ¿Y usted? Yi de Yi Fácil, el Yi del libro de los cambios. De acuerdo, gracias, señor Yi. Un momento, voy a buscar al gerente para que hable con usted, dijo Li Sisi sonriendo. Al poco rato, Li Sisi regresó con un hombre de mediana edad. Señor Yi, hola. Este es el gerente Shang, presentó Li Sisi acercándose. Gerente Shang, este es el señor Yi. Quiere comprar varias viviendas. Por eso quería hablar directamente con usted. Señor Yi, buenas tardes. Bienvenido a Blue Coast. Gerente Shang, buenas tardes. Le he pedido que venga para preguntarle que si voy a comprar varias viviendas, por ejemplo 10 o incluso 100, ¿cuál sería el porcentaje mínimo de entrada? Jianguo se puso cortésmente de pie, estrechó su mano y preguntó. Señor Yi, para comprar la segunda vivienda en adelante,
El pago inicial mínimo es del 30%. Ese es el mínimo. Como el promotor le perdona un 10%, usted tendría que pagar un 20%. Pero para su primera vivienda, seguimos con el 10%, explicó el gerente. Ya veo. Entonces, si compro 10 o 100 viviendas, ¿también sería con el 30%? Preguntó Jianguo. En ese aspecto no hay límite, pero sinceramente no lo sé con seguridad, porque nadie ha comprado decenas o cientos de viviendas aquí antes, dijo el gerente. Señor Yi, ¿acaso planea comprar decenas o cientos de viviendas? Si no tengo que poner dinero de mi bolsillo e incluso me llevo algo, ¿por qué no comprar varias? Preguntó Jianguo sonriendo. Eso ya no sería posible. Si solo compras una, efectivamente no pagas y te llevas dinero. Pero si compras 2 o más, tienes que pagar ese 20% de entrada. Por lo tanto, sí tendrías que desembolsar dinero, dijo el gerente negando con la cabeza. ¿Y si aumentamos el precio de la vivienda? Por ejemplo, si esta casa vale 500,000 y me la vendes por 650,000, el 30% de entrada serían 195,000. De 650,000 estamos 195,000. Quedarían 455,000 para pedir al banco. Eso sería como si ya hubiera pagado la parte que me toca y los 500,000 restantes saldrían de la hipoteca, planteó Jianguo. ¿No significaría eso que no tendría que poner ni un céntimo? El promotor me perdona un 10%, que son 50,000. Si pido 455,000 al banco, me faltarían 45,000, que son 5,000 menos de lo que me da el promotor. Así que esos 5,000 me los podrían dar en efectivo. Al oírlo, el gerente Shang se sorprendió gratamente. Este señor Yi es todo un genio. Con esa operación que propone, realmente no tendría que pagar nada. Incluso le sobraría dinero, pero el préstamo sería mayor y las cuotas mensuales serían más altas. Originalmente, con un préstamo de 350,000 sería suficiente, pero ahora sería de 455,000. La cuota original sería de 1,670 yuanes y pasaría a ser de 2,400. Habría que pagar más de 700 yuanes al mes, pero eso no era problema suyo. Su objetivo era vender los pisos. Esta operación no debería tener inconvenientes. Señor Yi, ¿cuántas viviendas quiere comprar exactamente?, preguntó el gerente tras recapacitar. Si se puede hacer así, puedo comprar las que sean, dijo Jianguo sonriendo, con la condición de no tener que poner dinero y que además me sobre. Espera un momento. Iré a la oficina a llamar al jefe para consultarlo, dijo el gerente. Vale, si no hay problema, podemos hablar sobre si el precio puede ser un poco más favorable, asintió Jianguo. Porque no voy a comprar solo una o dos, sino quizás decenas o cientos. El precio se puede negociar, ¿no? El precio al por mayor no es lo mismo que al por menor. Claro, no hay problema. Si se puede hacer, le puedo pedir al jefe que le haga un mejor descuento. Le preguntaré cuánto es el máximo que podemos ofrecerle, dijo el gerente sonriendo. Después de unos 20 minutos, el gerente Shang regresó con prisa y dijo: el promotor quiere venir a hablar personalmente con usted. Podrá preguntarle directamente cuál es el precio mínimo. Media hora después, varias personas acompañaron a Jianguo y su hija a la sala de juntas. Li Sisi se quedó con Jixin, mientras Jianguo empezó a negociar con el promotor. El promotor se apellidaba Chuo. Después de presentarse, el señor Chuo dijo con una sonrisa: señor Yi, la idea de inflar el precio es un poco complicada, porque nuestro precio de venta al público es de 600-400 por metro cuadrado, y ya es un precio relativamente alto. Si lo subimos a 8,000 o 9,000, el banco no lo aceptaría. Tienen sus propios criterios de tasación. Entonces, ¿cuánto me pueden descontar por metro cuadrado?, preguntó Jianguo. Si compra decenas o cientos de viviendas, podría hacerle un descuento adicional, pero no es suficiente. Aún así tendría que poner algo de dinero, dijo el señor Zhuo tras reflexionar. Bueno, dígame primero, ¿cuánto puede descontarme por metro cuadrado? Luego calculo la diferencia. Jianguo insistió en que le diera el precio mínimo. Como máximo podemos descontarle 500 yuanes por metro cuadrado, dijo el señor Zhuo tras pensar un momento. Jianguo hizo cálculos mentalmente. Por 100 metros cuadrados serían 150,000 de descuento. Tendría que pagar un 20% de entrada, es decir, 128,000. Los impuestos para varias viviendas serían del 3%, más otras comisiones y seguros. Por suerte, aún no era obligatorio pagar el fondo de mantenimiento, pero serían al menos 20,000 más. Al final, apenas me quedarían ni 10,000. Es muy poco. ¿No podría hacer un poco más de descuento?, preguntó Jianguo un poco frustrado. Este ya es el mejor precio. Si hago más descuento, no ganamos nada, dijo el señor Zhuo. Entonces, ese 20% de entrada, ¿podría calcularse sobre el precio real de venta?, propuso Jianguo. Por ejemplo, según su precio de catálogo, 6,400 por metro cuadrado, el 20% para 100 metros cuadrados son 128,000. Pero como el precio real de 6,400 menos el descuento de 1,500 en efectivo, da un precio real de 4,900 por metro cuadrado, entonces mi 20% sería 98,000. ¿No le parece lógico, señor Zhuo? Un mes después, todos los trámites estaban listos. Toda la segunda fase de Blue Coast era de Jianguo. Tenía exactamente 1,000 viviendas a su nombre, con una deuda de 500 millones con el banco. La cuota mensual era de 2,65 millones, unos 31,8 millones al año. Menos mal que la primera cuota no se pagaba hasta el mes siguiente, y en la cuenta de Jianguo ya había ingresado más de 38 millones, suficiente para cubrir más de un año de cuotas. Esa era la razón principal por la que se atrevió a comprar las 1,000 viviendas. Dentro de poco más de un año, a finales de 2004, si aguantaba hasta 2005, los precios ya se habrían duplicado. Si necesitaba dinero, podría vender directamente. Blue Coast se especializaba en viviendas de gran tamaño.
se podía considerar un complejo de lujo. Las viviendas de gran tamaño en el centro de Shenzhen podían considerarse mansiones. Los barrios residenciales comunes tenían viviendas muy pequeñas. Se especializaban en pisos pequeños. Algunos pisos de 3 habitaciones y salón no llegaban a 60 metros cuadrados. En Blue Coast, incluso los de 2 habitaciones y salón, tenían unos 73 o 78 metros cuadrados. Los de 3 habitaciones y salón, 89 metros. Los de 3 habitaciones y 2 salones solían tener entre 100 y 110 metros cuadrados, siendo el modelo más común. También había muchos de 4 habitaciones y 2 salones, de unos 140 a 150 metros cuadrados. Algunos súper grandes llegaban a 160 a 170 metros, e incluso había áticos de más de 200 metros. El entorno del complejo Blue Coast era realmente excelente. Los edificios estaban muy separados, generalmente un ascensor para 2 viviendas, con muy buena iluminación. El jardín comunitario estaba muy bien cuidado. Antes de renacer, Jianguo había visto una introducción de este complejo. 20 años después, el precio medio superaba los 100.000 por metro cuadrado. Jianguo también sabía que el efecto de la epidemia pasaría pronto, y que los precios se recuperarían. De hecho, el precio medio de este año era ligeramente superior al del año anterior, unos 100 yuanes por metro cuadrado. Y como la primera mitad del año se vio afectada por la epidemia, el precio medio de venta bajó, aunque en la práctica la caída fue mayor. Muchos promotores para promocionar organizaban diversas ofertas. Por ejemplo, Blue Coast vendía oficialmente a 6.400, pero el precio real ni siquiera llegaba a 5.000. Así que no hay que fiarse solo de las apariencias. La realidad puede ser muy diferente de lo que parece. En cuanto a por qué el banco aceptó prestar 500 millones para que Jianguo comprara 1.000 viviendas, ahí estuvo la habilidad del promotor. Para que el banco confiara. A Jianguo se le hizo pasar por un multimillonario. El promotor mostró al banco que ya había recibido el 30% de entrada y luego ingresó más de 38 millones en la cuenta de Jianguo. Ese dinero era, según lo acordado, el descuento en efectivo que el promotor debía pagarle, 1.500 por metro cuadrado, solo que se lo adelantaron. Pero la cuenta bancaria debía quedar en manos del promotor, por si acaso. El banco vio que Jianguo ya había pagado el 30% de entrada y que tenía más de 38 millones en la cuenta, así que se mostró más dispuesto a aprobar el préstamo. En aquella época no había límites de compra por persona. Con el pago inicial, podías comprar todas las viviendas que quisieras. Aún así, Jianguo todavía tenía sus dudas sobre si todo era real. Tener 1.000 propiedades a su nombre era algo que ni siquiera imaginaba. No se esperaba que el promotor fuera tan audaz y tuviera tantos recursos para concretar la compra de 1.000 viviendas. Jianguo pensaba con comprar decenas, o como mucho un centenar. Pero el promotor le vendió 1.000 y logró que el banco aprobara la operación. El promotor se atrevió a vender y Jianguo se atrevió a comprar. Y el banco se atrevió a conceder ese préstamo. Jianguo eligió para él y su hija un piso grande de 3 habitaciones y 2 salones, de más de 110 metros cuadrados. Aunque podía escoger uno más grande, no lo vio necesario. Para los dos, un piso de 3 habitaciones era suficiente. Uno más grande sería más difícil de limpiar. Jianguo también pidió al promotor un local comercial, porque con más de 1.000 viviendas para alquilar, sin un local, sería difícil gestionar los alquileres. El promotor fue generoso y le dio el local mejor ubicado, de más de 200 metros cuadrados, por solo 1 millón. Un local así valdría al menos 20.000 por metro cuadrado, más de 20.000, o como mínimo 10.000. En cuanto a Lisisi, la agente, nunca imaginó que Jianguo compraría 1.000 viviendas, por un valor de más de 500 millones. Según el acuerdo con la empresa, su comisión era del 3 por 1.000, así que con 500 millones su comisión sería de 1,5 millones. En 2003, para la gente común, 1,5 millones era una fortuna. Lisisi ni siquiera se atrevía a soñar con ganar tanto dinero y pensaba que la empresa no se lo daría, sino que le daría unos pocos miles y la despedirían. No tendría más remedio que aceptarlo, pero para su sorpresa, aunque la empresa no le dio 1,5 millones, le dio 300.000. El gerente Shang le dijo que esas 1.000 viviendas no habían sido en realidad mérito suyo y que la empresa solo iba a darle 10.000, pero que el señor Ji le dijo al jefe que sin su sinceridad y amabilidad no habría comprado en Blue Coast. Así que el jefe decidió darle 300.000 de comisión. 300.000 no estaba mal. Lisisi nunca creyó que se llevaría 1,5 millones. Lisisi tenía un teléfono móvil PHS. Llamó a Jianguo para agradecerle personalmente. Jianguo estaba en la tienda con su hija, contratando personal que le ayudara a recibir a los inquilinos y a enseñarles las casas. No podía hacerlo él solo con su hija en brazos. 1.000 viviendas lo agotarían por completo. Cuando Lisisi llegó, le dio las gracias. Jixin, al ver a Lisisi, la saludó muy contenta. Cuando se conocieron, Lisisi le había dado muchos caramelos y pastas. Jugó con ella y le dio zumos. Por eso Jixin la recordaba. A Lisisi también le gustaba la niña. Los niños quieren a quien les trata bien. Si alguien es bueno con ellos, les caen bien. Jixin, ¿todavía te acuerdas de tu hermana? Pensé que ya me habías olvidado. Lisisi se agachó para abrazarla y dijo riendo: No. Le pregunté a papá dónde estabas, dijo Jixin muy seria. Su expresión era adorable. ¿De verdad? ¿Pensabas tanto en tu hermana? ¿Te gustó? Preguntó Lisisi encantada. Me gusta porque me das caramelos. ¿Y juegas conmigo? Dijo Jixin asintiendo. Entonces tu hermana vendrá a verte a menudo y te traerá caramelos, muchas cosas ricas y juguetes, ¿te parece? Dijo Lisisi. Los niños no pueden comer muchos caramelos, porque les salen caries, se les estropean los dientes, y si se estropean, ya no pueden comer cosas ricas, advirtió Jianguo. Papá, ¿y si solo como un poquito? Jixin, aunque temía estropearse los dientes, no podía evitar querer caramelos, y dijo con voz lastimera: No pasa nada, con cepillarte los dientes después basta, dijo Lisisi. Pero tu papá tiene razón.
No se pueden comer demasiados, porque entonces sí se estropean. Hermano Yi, ¿estás contratando a alguien para alquilar los pisos? Preguntó Li Sisi al ver el anuncio. Sí, son 1000 viviendas. Si no las alquilo, ¿qué hago? Cada mes tengo que pagar al banco más de 2,6 millones de hipoteca, dijo Jianguo asintiendo. Pues yo te ayudo. Aún me queda más de un mes de vacaciones de verano, dijo Li Sisi sonriendo. ¿Todavía eres estudiante? Me parecías muy joven, pero no sabía que eras estudiante. Ahora que ya tienes 300.000 y sigues estudiando, no hace falta que trabajes tan duro. Además, el sueldo aquí no es muy alto, solo 2.000 al mes, sin comida ni alojamiento. Además de atender a los clientes y enseñarles las casas, a veces también tendrías que limpiar, dijo Jianguo. No importa, solo quiero darte las gracias y ayudarte. No hace falta que me pagues. Si no fuera por ti, ¿dónde habría conseguido esos 300.000? Dijo Li Sisi. Ese dinero te lo ganaste tú sola. No tienes que darme las gracias. Tu jefe debería haberte dado 1 a 5 millones y solo te dio 300.000. Me parece un poco tacaño, dijo Jianguo con desagrado. Estos capitalistas no tienen corazón. Hasta la comisión acordada le roban al trabajador. Jianguo, por supuesto, no dejaría de pagar a Li Sisi. Puso una pancarta que decía: segunda fase de Blue Coast. Muchas viviendas en alquiler. El propietario no cobra comisión. Buenas. ¿Aquí es donde se hacen las visitas para alquilar? Cuando Jianguo y Li Sisi estaban conversando, entró una joven pareja y preguntó: ¿Sí, queréis alquilar? Respondió Jianguo. Sí, queremos alquilar. ¿Cuánto cuesta el alquiler aquí? Preguntó el hombre. ¿Hay opciones baratas? También las hay caras. Depende del tamaño. Aquí nos especializamos en viviendas grandes. Las más económicas son de 2 habitaciones y salón de más de 70 metros cuadrados, por donde 200 al mes. Tienen balcón, baño, cocina y son bastante espaciosas, explicó Jianguo. ¿Podemos verla antes? Preguntó la mujer. Por supuesto. Para alquilar hay que ver la vivienda. Si les gusta, la alquilan. Si no, no, dijo Jianguo. Pero estoy contratando personal. Así que si quieren verla, vuelvan mañana. Ahora mismo no tengo quien les enseñe. Hermano Yi, déjeme a mí enseñársela, dijo Li Sisi. Si no tienes nada que hacer, vale. Considera que empiezas a trabajar hoy. Asintió Jianguo. En ese momento, llegaron varias personas más, a preguntar por los alquileres. Jianguo les dijo que fueran con Li Sisi a ver las casas. Media hora después, Li Sisi regresó con ellos. Estaban muy contentos, con las viviendas y con el entorno. Entonces tocó hablar del precio. Jianguo les preguntó qué vivienda les había gustado, y les mostró la tabla de precios que ya tenía preparada, con el código correspondiente. Edificio, piso, puerta y el precio del alquiler mensual. Se pagaban 2 meses de depósito y 1 de renta. Era un precio fijo, sin regateo. Este precio ya incluía los gastos de comunidad. Todos los que buscaban alquiler ya conocían los precios del mercado y habían comparado entre varias opciones. Y tras comparar, las viviendas de Jianguo resultaban más económicas. Además, eran nuevas, sin estrenar, con muebles y electrodomésticos nuevos, y el alquiler no era más caro que en otros complejos similares, incluso algo más barato. Blue Coast era un complejo de lujo, con un entorno excelente, con todas las instalaciones, buenas comunicaciones, colegios, supermercados, bancos cerca, y los pisos estaban acabados con calidad, sin estrenar, con muebles y electrodomésticos a estrenar. Era normal que el alquiler fuera un poco más alto. Quien podía vivir en la ciudad y alquilar en un complejo de lujo no tenía unos ingresos bajos. Desde luego no eran pobres. Si alguien venía solo y le resultaba caro, podía compartirlo y salía más a cuenta. Así que, de los que fueron a verlas, todos decidieron alquilar al volver. Se alquilaron 3 viviendas. Una de 2 habitaciones y salón, una de 3 habitaciones y 2 salones, y otra de 4 habitaciones y 2 salones. Por las de gran tamaño se recibieron 30.000 en total entre renta y depósitos. La de 4 habitaciones de 155 metros cuadrados se alquiló por 4.600 al mes. La de 3 habitaciones, 108 metros, por 3.200. La de 2 habitaciones, 73 metros, por 2.200. El cálculo era sencillo. Unos 30 yuanes por metro cuadrado, similar al precio orientativo del gobierno, incluso algo más bajo. Al poco tiempo, llegaron más personas a ver las casas, así que Li Sisi se fue con ellas. Cuando regresó, todos los visitantes estaban contentos y dispuestos a alquilar. Esta vez se alquiló una vivienda directamente. Los otros dijeron que lo pensarían, lo cual era normal. Quien busca alquiler compara varias opciones, para encontrar la mejor, más barata y más ventajosa. Ya era casi mediodía. Jianguo llamó a un restaurante cercano para que les trajeran la comida. Los 3 comieron juntos. Después de comer, Li Sisi siguió ayudando con las visitas por la tarde. Por la noche volvieron a cenar los 3. Tras la cena, Jianguo dijo: si quieres, puedes vivir con nosotros, pero no me malinterpretes. Es en el mismo piso, pero no en la misma habitación. Jianguo lo decía principalmente para que Li Sisi le ayudara con Jixin, a quien le caía muy bien, y las habitaciones libres no se estaban usando. Li Sisi podía quedarse en la universidad, pero Jianguo pensaba que no era práctico, y además como chica no estaba muy segura. Así, Li Sisi se convirtió en su primera empleada, y se mudó a su casa. Después, Jianguo contrató a 2 chicas más, una llamada Su Meili y otra Wang Bing. Jianguo se quedaba en la tienda con su hija para recibir a los interesados, mientras Li Sisi, Su Meili y Wang Bing se encargaban de enseñar las viviendas. Si a los clientes les gustaba, volvían a la tienda a firmar el contrato y pagar.
Todos los inquilinos pagaban 2 meses de fianza y 1 de alquiler, es decir, 2 meses de depósito, y 1 mes de renta por adelantado, total 3 meses al inicio. Luego se pagaba mensualmente. La fecha de pago no era fija. Si se mudaban el día, el mes siguiente pagaban ese mismo día. El inquilino también podía pedir cambiar la fecha de pago. Si no lo solicitaban, por defecto era el día de la mudanza. Así se pagaba cada mes. Como Blue Coast era un complejo de lujo, con un entorno excelente, y las viviendas eran nuevas, con acabados de lujo, muebles y electrodomésticos nuevos, y a estrenar. Había mucha gente interesada en alquilar. Al ser el propietario quien alquilaba directamente, se ahorraban la comisión de medio mes de alquiler, lo cual era muy ventajoso. El precio no era excesivo, algo más económico que en otras zonas cercanas. Algunos pisos pequeños, de 30 metros cuadrados, costaban más de 1,000 al mes. A mucha gente le podía parecer caro al principio, que 2.200 por 2 habitaciones y salón era caro, porque en otros sitios un piso de 3 habitaciones y salón podía costar 2,000. Pero en otros sitios esas 3 habitaciones quizás tenían solo 60 o 70 metros, menos que estos de 2 habitaciones. No es que el alquiler fuera caro, es que las viviendas aquí eran más amplias, de mayor tamaño y con mejor entorno. La idea de Jianguo era que al alquilar no perdiera dinero, aunque no ganara mucho, pero con 30 yuanes el metro cuadrado, todavía se ganaba algo, aunque poco. Quitando los gastos de comunidad, cada piso dejaba unos 200 yuanes al mes. En cuanto a si se alquilarían, no le preocupaba. Y si no se alquilaban, pues que se quedaran vacíos. Cuando pasara el año siguiente, si ya no podía pagar las hipotecas y se quedaba sin dinero, vendería algunas. Con 1,000 pisos, algo se alquilaría. No podía ser que no se alquilara ninguno, y Jianguo no podía creer eso. Si alquilaba la mayoría, podría aguantar 1 o 2 años, hasta 2006, cuando los precios ya serían altos. Aunque ganaría menos que si esperaba a octubre de 2007, no quedaría otra. El primer día, con solo Lisisi ayudando, se alquilaron 9 pisos. Lisisi estaba todo el día enseñando casas, sin parar, a veces con varios grupos a la vez. Algunos alquilaban directamente, otros decían que lo pensarían, y algunos entraban a preguntar, pero se iban sin más. Era inevitable. Con una sola persona enseñando, no daba abasto. Solo 9 pisos el primer día, unos 200 al mes. Así, ¿necesitaría 5 meses para alquilar los 1,000? Parece que había sido demasiado optimista, pero ya no había otra opción. Si bajaba el precio, se alquilarían más rápido, pero si no cubría la hipoteca, tampoco salía a cuenta. Así que Jianguo prefirió no bajar los precios de momento. Iría viendo cómo evolucionaba. Al cerrar la tienda, Lisisi regresó a la universidad y volvería al día siguiente con sus cosas, para quedarse en casa de Jianguo. Quedaba cerca de la Universidad de Shenzhen, unos 4 kilómetros, unos 10 minutos en autobús. Al día siguiente, con 2 personas más, Su Meili y Wang Bing enseñando las casas, Jianguo pidió a Lisisi que imprimiera muchos anuncios, para pegarlos en las calles y dar a conocer los alquileres. Habría gente buscando alquiler, que no sabía que había tantos pisos disponibles. En un complejo de lujo como Blue Coast, la mayoría de los propietarios vivían allí, por lo que no se alquilaban muchos pisos. En cambio, los pisos pequeños eran más para inversión, y se alquilaban mejor por su precio más bajo. Los pisos grandes, al ser más caros, no eran tan fáciles de alquilar. Estamos en 2003, y muchos jóvenes en Shenzhen ganaban unos 3,000. Si gastaban 1,000 en alquiler, podían permitírselo. Pero si eran más de 2,000, era demasiado. Por eso los pisos grandes solían alquilarse entre varios. Así la carga era menor. De los 9 pisos alquilados, 4 eran compartidos. A Jianguo no le importaba. Él alquilaba la casa entera a una persona, y luego esa persona se encargaba del agua y la luz. Solo cobraba a esa persona. Los anuncios surtieron efecto. Después del mediodía llegó más gente. Por la mañana se alquilaron 3 pisos, y por la tarde 16. 2 de ellos eran de personas que ya habían venido el día anterior. Así, hoy se alquilaron 19 en total.